Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Les pido por favor que tengan a la mano su Biblia, ábranla allí en el Salmo número 51. Vamos a estar haciendo algunas anotaciones respecto a lo que la palabra de Dios nos dice a través de este hermoso salmo. Es un salmo muy especial, mis amados, porque es el salmo que nos habla acerca de la restauración de un rey contrito y quebrantado. Y bueno, quiero decirles que los comentaristas de eh, judíos, los rabinos, concuerdan, fíjense que dicen ellos que Bat-Sheba, que propiamente viene a ser Betsabé, es el nombre hebreo para Betsabé, Bat-Sheba, estaba permitida para David. Por lo tanto, él no transgredió la prohibición de acostarse con una mujer casada. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios y del por qué los rabinos hacen este tipo de comentarios. También quiero decirles que este salmo es titulado al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y bueno, recordemos que estos eventos se describen clara y dolorosamente en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Recuerden que justamente cuando el rey David se queda en el palacio, no yendo propiamente a sus labores de rey, que era en aquellos tiempos el salir a la guerra junto con su ejército, él se quedó y pues de repente ve a una mujer hermosa, que propiamente es Betsabé, y tiene relaciones sexuales con ella. Después viene su esposo, lo manda a traer al esposo de Betsabé llamado Urías, y a este hombre pues a final de cuentas lo manda como carne de cañón al frente de la batalla y ahí es muerto, y posteriormente pues viene el profeta Natán a hacerle la observación que Dios le había mandado para que se diera cuenta de que él estaba técnicamente en el pecado de adulterio y hasta el de homicidio, ¿verdad? Ya posteriormente, pues Dios perdona a David y vemos cómo a través de ese perdón permite que Betsabé y el rey David tuvieran a su hijo que se llama Salomón, y de ahí se desprenden otro tipo de eventos. Pero bueno, vamos a ver aquí que este es un salmo que ha sido amado por los creyentes durante mucho tiempo, porque es un salmo que normalmente pues se toma prácticamente en el hecho de muerte. Eh, Hay personajes muy especiales a lo largo de la historia que han recitado en su totalidad este salmo de 19 versículos, cuando están, por ejemplo, hubo personas que fueron condenadas a la muerte por la Inquisición, y ya cuando estaban en el cadalso, simplemente recitaban este salmo. O misioneros que han sido pioneros de la palabra de Dios en muchas áreas, normalmente cuando van a morir por causa del Evangelio, piden que ese texto sea su sermón fúnebre. Y bueno, quiero también comentarles que este gran cántico, palpitante con la agonía de un alma afligida por el pecado, nos ayuda a comprender la estupenda maravilla de la misericordia eterna de nuestro Dios. Y eso lo vamos a ver en lo que es la palabra propiamente. En la primera parte de este capítulo 51, se nos habla acerca del perdón confesado y el perdón pedido. Entre los versículos 1 y 2 hay una súplica directa por misericordia. Y dice la palabra de Dios, vamos a leerla, si me apoyan ahí leyéndola ustedes en su casa, y dice la palabra de Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Bueno, pues como vemos, el título de este salmo da el contexto trágico de la súplica de David. Ya vimos que el título propiamente es al músico principal, Salmo de David,
cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Pues a partir de ese título, ¿verdad?, nos da el contexto trágico del por qué esta súplica del rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Les vuelvo a comentar, había pecado en asesinato, en adulterio, en cubrir su pecado y en dureza contra el arrepentimiento. Y fue necesaria la audaz confrontación de Natán el profeta para sacarlo de esto. Eso lo podemos ver, como les comento, allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Sin embargo, fíjense que una vez que fue conmovido, David vino a la presencia de Dios con una honestidad verdadera y con un quebrantamiento real. Esto es lo que nosotros ahora conocemos como Teshuvah. O sea, si escucháramos a alguien, a un judío, hacer este comentario, pues diría: vino a hacer Teshuvah delante de Dios. Y efectivamente, con un quebrantamiento, con una honestidad, un arrepentimiento genuino, llegó delante de Dios. Y le dice: ten piedad de mí, oh Dios. Y es la oración de un hombre que sabe que ha pecado y, y que ha dejado de autojustificarse. Porque en muchas ocasiones, cuando no estamos convencidos de nuestro pecado, mis amados, tenemos justificación para todo. Si estamos haciendo una cosa equivocada, nosotros le ponemos el tinte que queremos y justificamos nuestra mala conducta. Pero cuando venimos verdaderamente a hacer Teshuvah, ya no necesitamos autojustificarnos. Simplemente es pedir piedad a ese Padre misericordioso y entender que hemos pecado y que simplemente nos dejamos de autojustificar y pues estar expensas de lo que Dios tome en determinación. Recuerden cuando David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Esta es una confesión buena, correcta y directa, sin ninguna excusa y con mucha claridad. O sea, en el momento en que Natán le hace comprender su pecado a David, en, en automático, lo que hace David es verdaderamente reconocer contra quién pecó. No dijo: híjole, pequé contra Betsabé, pequé contra Urías. No, directamente recuerden que contra quien pecamos primeramente es contra Dios, en cualquier mala decisión que tomemos, en cualquier desvío, en cualquier hierro que podamos cometer, es contra Dios, primeramente contra el que pecamos. Entonces esto lleva a David a pedir piedad, y eso es conforme a la medida de la misericordia de Dios. Quiero decirles que David había ya recibido durante mucho tiempo y en muchas ocasiones la misericordia de Dios, y él estaba consciente de la gran misericordia de Dios. Este es el Gesed de Dios, su amor leal, su pacto de misericordia. Era una petición bien redactada con la elocuencia del verdadero quebrantamiento. Venir delante de Dios en esta actitud, mis amados, a lo único que nos expone es a la piedad, a la misericordia, al amor de Dios. Y dice la palabra de Dios: conforme a la multitud de tus piedades. En palabras ligeramente diferentes, David repite el pensamiento de la súplica anterior, o sea, cuando le dice conforme a tu misericordia, ¿verdad? Justamente en ese sentido, en la multitud de tus piedades, pues sí, estamos viendo que es lo que él ha experimentado anteriormente. Él había ya recibido una cantidad razonable para llamar la multitud de piedad por parte de Dios. Ahora vuelve a pedir ese derramamiento de la piedad de Dios. Dice Spurgeon: los hombres están muy aterrorizados por la multitud de sus pecados, pero aquí hay un consuelo. Nuestro Dios tiene multitud de piedades. Si nuestros pecados son en número como los cabellos de nuestra cabeza, pues las piedades de Dios son como las estrellas del cielo. Gloria a Dios, ¿verdad? Imagínense nada más la comparativa y la diferencia tan increíble que se puede mostrar. Aun cuando tú tengas una cantidad vasta de cabello, ¿verdad?, que te pueda hacer una trenza doble y gorda,
jamás se va a poder comparar la cantidad o el número de tus cabellos con el número de las estrellas. Obviamente es increíblemente mayor el número de las estrellas, miles de millones de estrellas, y así es como se compara la piedad de Dios contra el número de nuestros pecados. Entonces tenemos un Dios de amor, un Dios de piedad, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, mis amados. Fíjense cómo aquí David usa varias palabras para hablar de la bondad que deseaba de Dios. Primero, la misericordia denota la asistencia amorosa de Dios a aquellos lastimeros, a aquellos que nos acercamos lastimosamente delante de Él, reconociendo nuestro pecado. Después viene el amor inagotable, que también se traduce en misericordia. Y esto apunta a la operación continua de ese carácter de Dios, de esta misericordia que Él muestra por nosotros. Y después habla acerca de la compasión, o sea, la piedad. Y aquí nos enseña que Dios siente una gran piedad, una gran compasión por nuestras debilidades. ¿Cuántas veces nosotros como padres, humanamente hablando, vemos todavía la debilidad de nuestros hijos cuando recién inician a caminar, cuando empiezan a ensayar sus primeros pasos y vemos obviamente pues la debilidad de sus piernitas, ¿verdad? Y vemos que de repente vuelven a caer y vuelven a caer. ¿Y qué hacemos nosotros? No agarramos y nos desesperamos y le damos una patada y ya no vuelves a siquiera a pretender caminar porque te vas a caer. No, al contrario, vamos, ¿verdad? Tenemos compasión por nuestro bebé, tenemos piedad de él y lo ayudamos a levantarse, lo ayudamos a que refuerce sus piernitas y poco a poco vaya caminando correctamente. Pues así es Dios con nosotros, mis amados. Él ve nuestras piernas débiles en un sentido metafórico, de ver cómo desgraciadamente nuestra condición humana nos lleva a pecar, pero Él tiene piedad, tiene compasión de nosotros. David le pide que por favor borre sus rebeliones. David sentía que un registro de sus muchos pecados lo condenaba y aquí quería que se borrara la cuenta de sus pecados. El borrado puede referirse a la propia conciencia de David, o sea, que Dios borrara de la conciencia de David todas sus rebeliones. O también podía referirse a la cuenta que Dios lleva sobre su pecado, o quizá a ambos, ¿verdad? Él quería que Dios borrara del libro de la vida esas transgresiones y también de su conciencia. ¿Por qué, mis amados? Porque recuerden que el enemigo de nuestras vidas normalmente va a tomar nuestros pecados para hacernos tener un sentimiento de culpabilidad. Y es una carga muy pesada. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Él quita todo ese peso. Y es justamente lo que está pidiendo aquí David. La súplica de borra significa quita. ¿Verdad? Como si estuviésemos escribiendo en una libreta y de repente pues queremos eliminar, borrar, quitar lo que se escribió porque no queremos que se quede ahí anotado, ¿verdad? Entonces, Trapp hace un comentario y dice, de tu libro de deudas, tacha las líneas negras de mis pecados con las líneas rojas de la sangre de Cristo. Cancela el vínculo, aunque escrito en caracteres negros y sangrientos sea. O sea, está pidiendo simplemente misericordia. ¿No? Dice David, lávame más y más de mi maldad. Bueno, la palabra de Dios a través del profeta Natán trajo, ¿verdad? Y trabajó como un espejo para mostrarle a David lo sucio y manchado que estaba. Recuerden que el pecado apesta y el pecado mancha. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos a la palabra de Dios, recuerden que es el mejor espejo que podemos tener. Ese espejo, que es la palabra de Dios, nos enseña correctamente, nos muestra cómo verdaderamente estamos delante de Dios. Tú y yo podremos hacernos los locos y declarar que estamos limpios, que tenemos una condición muy particular delante de Dios correcta,
pero Dios sabe el trasfondo de nuestros corazones. Él es el único que puede discernir hasta la intención de nuestros corazones y nos muestra correctamente cómo está nuestra realidad. Nosotros podemos delante del hombre argumentar, defendernos, tratar de salvaguardar nuestra condición y entre comillas, pero delante de Dios, mis amados, no podemos hacer absolutamente nada de eso. ¿Ah? Entonces, vemos aquí cómo David había vivido en esa condición durante algún tiempo. No se sabe exactamente, quizá un año, y lo vivió sin un conocimiento agudo de su maldad y de su pecado. O sea, estaba como velado esa condición para David. Él pensó que había hecho lo correcto. Y como les digo, hay comentaristas judíos que hacen esta observación, que no estaba impedida la relación con Betsabé en particular, y por eso él podía haberse llegado a esa mujer que era casada. Pero nosotros sabemos que independientemente del comentario que se haga, pues el pecado es el pecado, ¿no? Ahora, cuando viene el profeta Natán y le declara las cosas como son, pues la sensación de la mancha lo lleva a suplicar que lo limpie Dios. Esa sensación de estar sucio. ¿Qué es lo que hacemos cuando sentimos suciedad en nuestro cuerpo físicamente? Pues de inmediato pretendemos lavarnos, ir, bañarnos, ¿verdad? Limpiarnos propiamente. Entonces dice, lávame más y más. En el hebreo, la traducción más correcta tendría que ser multiplícate para lavarme. Imagínense qué clase de frase es esta de multiplícate para que me puedas lavar, pues nos da a entender la grandeza de su culpa y la insuficiencia de todos los lavados y rituales que David había podido hacer, que no eran lo que él tenía en idea que necesitaba. La absoluta necesidad de David era algo mucho mayor que sus propias acciones para poder ser limpio, para lavarse o para que fuera lavado. Y por eso le pide a Dios, lávame más y más. Esta palabra empleada es muy significativa, mis amados, ya que probablemente significa lavar amasando, ¿verdad? Han visto cómo antaño, para lavar la ropa, normalmente se le ponía la lejía y posteriormente se tallaba en la piedra y pues, o en su defecto se golpeaba, ¿verdad? Se golpeaba duramente ese trapo, esa prenda, para que pudiera salir toda la mugre y después en el río era ya enjuagado. Aquí esto es lo que está pidiendo propiamente el vocablo que emplea David. Lávame más y más. Él quería ser propiamente quebrantado hasta lo más profundo para ser completamente limpio. No solamente quería ser enjuagado, ¿ah? Como muchas veces hacemos. Le echamos agüita por encima y rápidamente se puede ver que ya fue pasado por el proceso de lavado, va y se tiende la prenda y tal pareciera que está muy limpia, pero después viene la realidad. Entonces, lávame más y más, pues vemos que él quería ser limpiado no solo de las impurezas externas, sino de su naturaleza canallesca, ¿verdad? Porque, fíjense bien, aunque un cerdo se lave, nunca estará muy limpio. Si conserva su naturaleza, pues estará listo siempre para revolcarse en la próxima charco de lodo, ¿verdad? Entonces, nosotros, por eso venimos a ser limpios en el Señor. Por eso tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Por eso está perfectamente dicha la palabra de Dios allí en 2 Corintios 5:17, cuando dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, Dios nos ha lavado, pero hasta lo más interior. El detalle es que nosotros no tenemos por qué seguir conservando nuestra antigua naturaleza,
porque si no estaremos listos para volver a revolcarnos en nuestra propia suciedad, para volver a nuestro vómito. Y es de lo que Dios nos quiere ya sacar completamente de esa situación. Amén. Fíjense cómo David usó varias palabras para hablar de su ofensa contra Dios. Usó la palabra rebeliones, que tiene la idea de cruzar una barrera. O sea, una rebelión es cuando tú cruzas una barrera. También utilizó la palabra maldad, que tiene la idea de retorcimiento o perversión, ¿verdad? Alguien es malvado cuando está pervertida su mente, está retorcida su mente y hace cosas que están fuera de lo correcto. Y también usa la palabra pecado, que tiene la idea correcta de quedarse corto o de errar al blanco, que eso es propiamente lo que quiere decir pecado. No dar en el blanco, fallar. Ajá. Entonces, vemos que con estas palabras, pues David entiende ahora correctamente su condición. Aquí reconocemos que fue el profeta Natán quien le vino a hacer esa referencia y quien lo vino a convencer del pecado que estaba viviendo. Ahora, ustedes y yo tenemos a alguien mucho más grande, más poderoso que un profeta o que el profeta Natán. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo a tu vida y te hable en relación a lo que tú estás haciendo, por favor, ten consideración de eso. Y lo primero que puedes decir es, Señor, por favor, lávame, lávame cada vez más. Perdona mi pecado, he pecado contra ti. Reconozco mi maldad, lávame. He hecho transgresión a tus mandamientos. Perdóname. Hacer teshuvá, ¿ah? Un arrepentimiento genuino. Y bueno, ya en el versículo entre el 3 y 4 vemos pues la abierta confesión de pecado. Dice la palabra de Dios, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno, aquí vemos cómo David se dio cuenta de que no era solo una, sino múltiples rebeliones, ¿verdad? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Hizo esto sin excusas, mis amados, sin racionalizaciones y mucho menos tratando de buscar a alguien más a quien culpar. Recuerden que esa es la tendencia del humano caído. Desde Adán y Eva, ¿se acuerdan cuando el Señor le pregunta a Adán que a dónde estaba? Le dice, Señor, pues yo me escondí. Y le dice, ¿cómo? ¿Por qué ya conoces que estás desnudo? ¿No? Y le dice, porque la mujer que me diste me dio a comer del árbol que dijiste que no comiera. Y la mujer, la serpiente me dijo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que normalmente hacemos humanamente, racionalizar y buscar a alguien a quien culpar, luego echarle la culpa a alguien. Fue porque fulano me hizo esto, fue porque mi esposa me hizo aquello, fue porque mi esposo tomó esta decisión o esta acción. Pero recuerda que tú eres único y singular delante de Dios. Recuerda que tú eres moralmente responsable de las decisiones que tomas delante de Dios. No tenemos por qué estar acusando y echando culpas. Así lo hizo David, directamente, sin excusas. Simplemente reconoció sus rebeliones. Entonces, el autor del Salmo, que propiamente es David, pues es plenamente consciente de su condición ante Dios. Confiesa y dice, lo sé. Y con énfasis dice, yo reconozco, ¿verdad? O sea, se conoce a sí mismo íntimamente y ve lo rebelde que ha sido. Mis amados, esta es la mejor actitud que podemos tomar delante de Dios. Reconocer nuestro pecado es simplemente poner las cosas en orden. A Dios no le podemos esconder nada. Reconociendo, así como David, nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Recuerden nuestro Yetzer Hará, nuestra mala inclinación al pecado. Siempre va a estar delante de nosotros la tentación, el pecado,
pero ¿qué vamos a hacer? Ujú. Dice, o sea, realmente aquí lo que vemos es que David, ¿verdad? En los muchos meses que vivió entre el momento en que David cometió estos pecados y que llegó el profeta Natán y genera esta confesión, pues él no había escapado del sentido de pecado. Estuvo siempre delante de él ese pecado. Hizo todo lo posible por ignorarlo, por negarlo, pero un hijo genuino de Dios, mis amados, no puede escapar de su realidad. Estaba en pecado y no lo había confesado y se sentía miserable en él mismo, ¿ah? Como debe ser un hijo de Dios. Cuando se reconoce el pecado, se confiesa, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos delante de Él. Fíjense bien cómo David no dijo, mi castigo está siempre delante de mí, o tampoco dijo, mis consecuencias están siempre delante de mí. No, lo que le molestaba a él era su pecado. Muchos se lamentan por las consecuencias del pecado, pero muy pocos se lamentan por el pecado mismo. Y en este caso estamos viendo por qué Dios considera el corazón de David como el corazón de Dios, ¿sí? ¿Se recuerdan de eso? Porque justamente él tenía, ¿verdad? Bien consciente ahora ya su condición del peso y las consecuencias, no solamente las consecuencias del pecado, sino del pecado mismo. Por eso dice, está siempre delante de mí. Posiblemente él pudo exclamar, para mi gran dolor y pesar, mi conciencia me carga con él y el diablo lo pone en mi plato, parafraseando, ¿verdad? Debemos recordar que David sufrió esta agonía como rey. Las riquezas, el poder y la gloria de un reino no pueden prevenir ni eliminar el tormento del pecado. Y el pecado pone al monarca y al mendigo al mismo nivel, mis amados. O sea, aquí cuando hay pecado, simplemente nos ponemos al mismo nivel que cualquier pecador, que cualquier persona que no está correcta delante de Dios. Ahora, notamos también cómo el salmista se da cuenta de su responsabilidad personal. Él reitera mis transgresiones, mi iniquidad, mi pecado. Ujú. No echa la culpa a las circunstancias. No habla del temperamento ni de las máximas de la sociedad o de la organización dentro de su reino, porque él pudo haber dicho, yo como rey pude tener a la mujer que yo quería y no tengo problema, porque técnicamente esa era la posición del rey. Y por eso los comentaristas judíos hacen ese comentario, de que él tenía prácticamente el autorizo, porque era el rey, ¿verdad? Pero él no utilizó nada de eso. Todas estas cosas tuvieron parte en impulsarlo a pecar, sí. Las circunstancias, el temperamento que él mismo tenía, la misma organización de su reino. Pero después de toda la concesión que se les ha hecho, la acción es del autor, o sea, de quien hace las cosas. Y él debe llevar su carga, él debe pagarse las consecuencias. Y por eso dice, contra ti solo he pecado. Miren, en un sentido más objetivo, esto no era cierto. David había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra sus familias, contra su propia familia de David, contra su reino y en cierto sentido incluso contra su propio cuerpo, porque recordemos que el cuerpo es el templo del Espíritu, según 1 Corintios 6:18, ¿verdad? Sin embargo, todo eso pasaba a un segundo plano cuando consideraba la grandeza de su pecado contra Dios y correctamente sentía como si contra ti solo he pecado. O sea, por eso dije que en un sentido objetivo, ¿verdad? Sí se puede considerar que era primero contra Betsabé y contra todos los demás, pero realmente contra quien estaba pecando primero es contra Dios. Y dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se dio cuenta de que Dios estaba allí y que Dios estaba mirando cuando hizo lo malo.
Dios no estuvo ausente del dormitorio del adulterio, ni del lugar donde se dio la orden de matar a Urías. No, Dios está presente en todo lugar. Dice Spurgeon, David sentía que su pecado había sido cometido en toda su inmundicia mientras Jehová mismo miraba. Y nadie, excepto un hijo de Dios, se preocupa por el ojo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿eres verdaderamente hijo de Dios? Preocúpate, porque Dios siempre nos está mirando. Haz lo correcto, simplemente. Y dice la palabra de Dios, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, vemos aquí cómo la confesión de pecado de David no era solo para librarse de la gran carga de su culpa, de su pecado. Más bien, era para darle la gloria a Dios, porque al confesar su pecado, David esperaba confirmar la justicia y el carácter santo de Dios, demostrando que sus mandamientos son buenos y justos, incluso cuando David los quebrantó. Tú y yo no podemos argumentar que los mandamientos de Dios son equivocados o muy pesados o que no se pueden obedecer. No, son muy justos. Incluso cuando tú pecas, reconoce que los mandamientos de Dios son buenos y justos. Que el que está fallando eres tú, no es Dios. Así lo reconoció David. Bueno, y después ya entre los versículos 5 y 6 vemos la profundidad de la necesidad de David. Y dice la palabra de Dios, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, pues recuerden que David no nació de una relación pecaminosa, y esa no es su idea propiamente. Tampoco es su idea excusar su pecado diciendo, mira lo mal que empecé, así nací, ¿qué más se podía esperar? No. El propósito de esta declaración es mostrar las profundidades de su pecado, que iban más allá de las acciones pecaminosas específicas, hasta llegar a una naturaleza pecaminosa obstinada, una con la que había nacido. Y recordemos que todo ser humano, excepto Jesucristo, todos aquellos que nacimos de la simiente del varón y de la mujer, nacemos bajo la estricta ley de pecado. Esa ley que se estableció allá en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva tomaron la decisión de simplemente fallar. ¿Ah? Entonces, a partir de ahí, todos heredamos el pecado y nacemos muertos espiritualmente. Curiosamente, ¿verdad? Es algo así como paradójico, como contradictorio, pero recuerden que la Biblia no tiene ni paradojas ni contradicciones. Hay que analizar correctamente. Nacimos a este cuerpo físico, a esta vida humana, a este mundo, pero nuestro espíritu estaba muerto. Y hasta que venimos a los pies de Cristo, hasta que lo confesamos como Señor y Salvador, es que Dios, ¿verdad? Vivifica ese espíritu, le da aliento de vida nuevamente. Y es por eso que nosotros después pues, necesitamos ser cuidados, alimentados, porque nacimos como bebés, ¿verdad? Y tenemos que ir creciendo y ahora tenemos que ir madurando, porque si no estaríamos enfermos. Si no maduramos tú y yo, pues es porque hay alguna enfermedad que nos impide avanzar. Dios permite muchas veces que pasemos por una serie de pruebas porque Él nos quiere llevar a más, a una condición en donde vayamos madurando espiritualmente. Y si tú estás pasando ahorita por una prueba, dale la gloria a Dios, porque sé que Dios te va a permitir pasar por la prueba, superarla y crecer en el nombre de Jesús. Entonces recordemos que el acto del pecado se remonta, ¿verdad?, a su razón en la contaminación de la propia naturaleza del ser humano. Y de este y otros pasajes similares obtenemos la idea bíblica del pecado original, de el primer pecado de la humanidad. No propiamente de la condición de la sexualidad y cosas de esas, de la manzana y no sé.
porque en la Biblia yo nunca he leído que hayan comido o mordido una manzana, ¿no? Sé que tomaron del fruto de ese árbol, pero bueno, fuimos un poquito mal enseñados y ahora hay que reorganizar nuestras ideas. Entonces, y por eso tenemos que tener la sana doctrina, ¿ok? Bueno, la idea de que todos los seres humanos nacemos siendo pecadores y recibimos por naturaleza, ¿verdad? Recibimos una naturaleza pecaminosa como hijos de Adán e hijas de Eva, ¿verdad? Así es, como dice, pues este versículo es generalmente y verdaderamente entendido como el pecado, eh, el primer pecado eh, de la humanidad, tanto por judíos como por cristianos, ¿eh? Tanto por intérpretes antiguos como por intérpretes actuales. Y de ahí viene todo nuestro gran lío, ¿verdad? Dice Spurgeon que es una perversa alteración de las escrituras negar que aquí se señala el pecado original y la depravación natural. Ciertamente los hombres, dice Spurgeon, que dudan de esta doctrina necesitan que el Espíritu Santo les enseñe cuáles son los primeros principios de la fe. Y es verdad todo esto. Dice la palabra de Dios, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Bueno, pues aunque vemos que la naturaleza del pecado estaba profundamente arraigada dentro de David, pues Dios quería trabajar profundamente en él. Y es lo que quiere hacer con nosotros. Dios quería una transformación de David hasta lo íntimo, en lo más secreto, donde él conocería la sabiduría de lo alto. David no clama por una reforma superficial, sino por algo mucho más profundo. Por eso le dice, lávame más y más. ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, nosotros hemos sido llamados a una transformación profunda. Recordemos que verdaderamente nuestra naturaleza pecaminosa viene arraigada desde nuestros genes, propiamente hablando, nuestros genes espirituales, así como nuestros genes nos dan pues la transmisión de las características propias de nuestros padres físicos, genéticamente hablando, humanamente hablando, pues también quiero decirles que ellos, nuestros padres, nos transfieren genéticamente lo espiritual. Y es tan íntimo que imagínense, cada una de nuestras células está impregnada por el ADN que fue puesto de nuestra madre y de nuestro padre. Ujú. Y entonces eso es lo que Dios quiere transformar. Quiere llegar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y es por eso que batallamos mucho. ¿Verdad? Es por eso que tardamos muchas veces en ser transformados en áreas de nuestra vida donde el pecado se enseñorea de nosotros. Pero hoy le damos la gloria a Dios, porque a través de nuestro Señor Jesucristo ya no somos esclavos del pecado. Él ya desnaturalizó propiamente el ADN espiritual que nos ligaba al pecado. Y ahora estamos como una nueva criatura, una nueva naturaleza en Cristo Jesús que nos permite simplemente adoptar el ADN de Cristo. Ese ADN espiritual que nos lleva a vivir de una manera piadosa, de una manera santa, de una manera apartada del pecado. ¿Ok? Dice Spurgeon, no se engañen con el pensamiento de que tienen deseos santos, a menos que realmente los tengan. No piensen que sus deseos para con Dios son verdaderos, a menos que realmente lo sean. Él desea la verdad en nuestros deseos. O sea, esto quiere decir que no nada más nos conformemos con simplemente agarrar y decir, ay, cómo quisiera servirle a Dios. Si realmente tienes ese deseo, sírvele a Dios. Ay, cómo quisiera ofrendar para Dios para que tenga yo una buena conciencia. Si realmente tienes ese deseo, ofrenda correctamente, diezma correctamente, participa del reino correctamente. Y vas a ver cómo todo esto empieza a tomar una forma tan especial que nos va llevando al carácter de Cristo. Jesucristo no nada más dijo, ay, cómo me gustaría ofrendar mi vida por el rescate de muchos. Y ahí se hubiera quedado nada más en el deseo. ¿Qué hizo? Se ofrendó. Vino como una ofrenda, la ofrenda más perfecta que Dios pudo haber recibido.
¿sí o no? Y lo hizo por amor a nosotros. No se quedó nada más con la idea. Fue auténtico. Seamos auténticos, mis amados. Después, ya en la segunda parte de este salmo, vienen las oraciones por restauración. Ok, David ya reconoció su pecado, ¿verdad? Ya reconoció que había pecado contra Dios primeramente, ya le pidió perdón. Ahora, pues obviamente viene una respuesta de parte de Dios. Viene la restauración mediante la sangre del sacrificio. Y entre los versículos 7 y 9 dice la palabra de Dios: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Bueno, pues aquí vemos cómo David esperaba que Dios hiciera una obra de limpieza espiritual y moral, cuando dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Y que la hiciera en relación con el sentido expiatorio de un sustituto. ¿Ah? El hisopo, fíjense bien, se usaba para aplicar la sangre del cordero pascual. Ahí en Éxodo 12, versículo 22 nos lo explica. El hisopo también se usaba para rociar el agua purificadora del sacerdote. Nos lo explica Números 19, 18. Entonces, vemos cómo en la ley levítica eran los sacerdotes quienes usaban el hisopo para rociar tanto la sangre como el agua. Y aquí el salmista David pide al Señor que sea su sacerdote, que Dios mismo tome el hisopo y lo declare limpio de todo pecado. David no pensó ni por un momento que podría limpiarse él solo. Él siempre estuvo consciente de que necesitaba que Dios lo limpiara y que lo hiciera a través de la sangre del sacrificio perfecto, anticipado por los sacrificios de animales, pero llevado a cabo en perfección y correctamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. David por eso declara: mi Señor, declara a Jesucristo como su Señor a final de cuentas, en algún otro de los salmos. Entonces, mis amados, recordemos lo que normalmente hacemos como padres con nuestros bebés. Cuando una mamá se pone a asear a su bebito, ¿ah? Muchas veces utiliza los hisopos para llegar hasta el recoveco más escondidito de la parte de atrás de los oídos, de las orejas, le limpia con mucha minuciosidad, ¿verdad? Yo he visto a mis hermanas cuando tuvieron a mis sobrinos y yo veía cómo con mucha curiosidad con el hisopo iban limpiando esos pliegues que se hacen en la piel, ¿verdad? Y que para no lastimar al bebé, pues le hacían con mucho cuidado y cuando lo hacían correctamente, pues el bebé quedaba limpio. Justamente es lo que nosotros necesitamos de parte de Dios, que vaya con el hisopo limpiando cada área de nuestra vida, con cuidado, con esa delicadeza que Dios tiene, porque fíjense que aun cuando hemos pecado contra Él, tiene misericordia, tiene amor, tiene piedad por nosotros y nos limpia de una manera que de verdad debemos agradecer a Dios, porque nos limpia de una manera correcta. Y todo a través de la sangre del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Purifícame. Dice, bueno, pues esa palabra está basado en la palabra para pecado, chatat, y literalmente significa quita el pecado. Quita el pecado de mí. David quería que su pecado fuera completamente limpio, purificado, sacado de su existencia. Y por eso dice: lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía que la limpieza de Dios era efectiva. Su pecado era una mancha profunda, pero la pureza se podía restaurar, mis amados. Sentimos aquí cómo David, ¿verdad?, hablaba con la voz de la fe, la emuná. Y puede ser difícil para el pecador convencido creer en una limpieza tan completa. Se necesita fe para creerle a Dios a pesar de la duda y de la dificultad, a pesar del pecado tan grande que podamos haber cometido, que sintamos que hemos cometido, porque recuerden que para Dios un pecado es un pecado.
Él no tiene pecados grandes y pecados chiquitos, no. Una mentira es tan pecaminosa como un asesinato. Entonces, muchas veces el pecador piensa que porque él siente que su pecado es muy grande, posiblemente Dios no lo pueda limpiar. Dios puede hacerlo y dejarnos tan limpios como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la obra purificadora de Dios sobre el corazón del pecador arrepentido. Él puede restaurarnos a la inocencia original y hacernos como si nunca hubiéramos sido manchados de transgresión, de pecado. Piense qué hermosa, ¿cómo les puedo decir? Qué hermoso es poder escudriñar la palabra de Dios hasta este punto. Porque hoy tú te tienes que quedar convencido de que Dios verdaderamente tiene el poder de limpiarte de todo pecado y de regresarte a una condición como lo que Él creó desde el principio de los tiempos. Ujú. Y por eso David después dice, hazme reír, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, aquí vemos cómo David sentía el quebrantamiento apropiado para el pecador bajo la convicción del Espíritu Santo. Era tan severo que sentía como si sus huesos estuvieran rotos. Imagínense, las personas que padecen de alguna enfermedad ósea, ya sea por osteoporosis, por artritis, por alguna enfermedad que les lleve a dolor de huesos, tengo referido, yo le doy gracias a Dios, no he sentido ese tipo de dolor, pero tengo referido que es uno de los dolores más terribles que puede sufrir un ser humano, el dolor de huesos, porque es algo que es tan profundo que como quisiera esa persona arrancarse la parte de donde está el hueso que le duele, donde está la articulación que le duele. Yo la vez que me caí de la motocicleta y me golpeé el hombro, se los digo de corazón, mis hermanos, cuando me dolía, yo quería que me arrancaran el brazo completo para que me quitara el dolor. Es algo insoportable, pero para mí fue un lapso de tiempo pequeño. No sé, me acuerdo que fue como un mes y ya sentía que quería yo que me lo arrancaran. Yo no me puedo imaginar, sinceramente, el dolor que pueda sentir un hermano, una hermana que esté experimentando ese tipo de dolores. Eh, en estos tiempos que empiezan los fríos, veo, por ejemplo, en la vida de mi mamá, de mi esposa, cómo empiezan sus dolores de sus articulaciones tan exagerados y una inflamación que la verdad no les dan ganas ni de hacer nada. Entonces, imagínense lo que David estaba sintiendo en ese momento. Era un quebrantamiento grande. Así es como se siente cuando estamos en pecado. Pero ahora vemos cómo confiado en que esta era la obra del Espíritu Santo, que Dios lo estaba llevando a ese quebrantamiento para convicción de su pecado. Ahora David podía orar para que esto que le condujera, ¿verdad?, al gozo, a la alegría, que de su quebranto pudiera regocijarse. Hoy yo te quiero decir, a quienes están pasando por dolor, por sufrimiento, dice la palabra de Dios que Dios va a enjugar toda lágrima, va a sanar toda dolencia y un día estaremos delante de su presencia, ¿verdad? Regocijándonos con Él. A lo mejor es el tiempo de pasar por este lapso, por este trago amargo, pero la gloria sea para Dios porque hasta en eso tenemos que darle gracias de que nuestra vida humana, que puede vivir dolor de cuerpo, dolor físico, un día va a acabar y nos tendrá un cuerpo glorificado para gozarnos con Él por una eternidad, mis amados. Eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Es algo terrible ser confrontado tan directamente con la negrura de nuestro pecado. Sin embargo, Dios quiere que incluso esto sea el preludio de gozo y alegría, porque la restauración del gozo
es la meta principal de Dios para nuestras vidas. Nosotros nacimos bajo la ley del pecado y por lo tanto, ¿verdad? Pues es una condición triste, dolorosa, el vivir bajo esa situación. Pero ahora, ¿verdad? Dios está restaurándonos y el gozo es la meta de Dios para nuestras vidas. Dice Spurgeon que está pidiendo una gran cosa. Busca gozo para un corazón pecador, música para huesos triturados, una oración absurda en cualquier lugar, menos en el trono de Dios. Eso es lo que está hablando de la oración que está haciendo David delante del Padre. Le pide que esconda su rostro de sus pecados y que borre todas sus maldades. Pues vemos cómo repetidas veces David pide perdón y restauración de una y de otra manera. ¿Ah? En la repetición vemos que esto no fue algo fácil para David. Esto no se expresaba con facilidad ni se recibía fácilmente por la fe. En cierto sentido, quiero decirles que David tuvo que luchar tanto con Dios como con él mismo para llegar al lugar en el que debía estar. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos puesto a luchar con Dios porque no aceptamos lo que Él, los designios de Él? ¿Y cuántas veces luchamos con nosotros mismos porque entendemos que estamos faltos delante de Dios y que necesitamos ser quebrantados y que necesitamos aceptar ese quebrantamiento con amor para poder llegar al lugar en el que debemos estar delante de Dios? Entonces, mis amados hermanos, yo sé que en tus oraciones tú puedes llevar de una, de otra manera, la misma petición. No importa de cuántas maneras tú busques para orar a Dios y decirle, Señor, por favor, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, perdóname, restáurame, ayúdame. Yo no sé cuántas expresiones puedas tener tú en ese sentido, pero hay la necesidad de llegar a ese punto. Entonces, mis amados hermanos, quiero aprovechar el tiempo y quiero pedirles una disculpa porque me voy a llevar un poquito más de tiempo, pero no quiero dejar inconcluso este capítulo. Entre los versículos 10 y 11 viene la restauración del corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense cómo va en escalada la condición de David delante de Dios. Primero reconoce su pecado, después busca en su arrepentimiento el perdón de Dios. Ahora, ya que comprendió que Dios le perdona, pues ahora quiere un corazón nuevo, un corazón limpio, ¿verdad? Algo que venga delante de Dios en una expresión diferente. Y por eso le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sentía que no era suficiente, que Dios simplemente limpiara el corazón que tenía. La súplica ahora era crea, o sea, un corazón nuevo, ¿eh? Un corazón completamente limpio, que ya no estuviera atado a la condición de la ley del pecado. Y en esto David anticipó una de las grandes promesas para todos los que creemos bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Ezequiel 36:26 dice claramente, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Saben que esto ya se hizo realidad, ya no es una palabra profética, ya no es una palabra de promesa, ya es una realidad en nuestras vidas por la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo la palabra que comienza en esta sección de este salmo, es el verbo hebreo bará, que se usa en Génesis 1 para la creación de los cielos y la tierra. Esa palabra que Dios empleó para decir hágase. ¿Eh? Esa es la creación de Dios, bará. Y se usa estrictamente esta palabra para describir lo que solamente Dios puede hacer.
crear de la nada, crear de lo que para ti y para mí sería imposible. Con la palabra crea, Él pide nada menos que un gran milagro. Así de sencillo es. Es un término para lo que solamente Dios puede hacer, mis amados. Crea en mí un corazón nuevo. Y luego le dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, junto con un corazón nuevo, un corazón limpio, ahora David necesitaba un espíritu recto para continuar en el camino de la piedad, en el camino de la justicia. Y esto expresaba una confianza humilde en el Señor. Renueva un espíritu recto, mis amados, es pedir un espíritu firme para Dios, capaz de resistir al diablo, huir de la tentación, huir del pecado, firme en la fe y perseverante en el camino que es el llamado santo que tenemos tú y yo. Es necesario, mis amados, un espíritu recto para mantener un corazón limpio, un corazón puro. Y por otro lado, cuando por la limpieza de corazón, fíjense, un hombre es liberado de las perturbaciones de los deseos rebeldes y de las influencias debilitantes del pecado, su espíritu está recto, su espíritu está completo, está con vigor. Y por eso necesitamos alimentar ese espíritu que Dios ha soplado como aliento de vida para nosotros. Ese espíritu que nos ha hecho vivificar para la gloria de Dios. Y por eso necesitamos alimentarlo, porque si no, ese espíritu empieza a flaquear, a debilitarse. Y Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu férreo. Y ese espíritu férreo nos permite, así como el rey David, pedir, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos cómo esta fue la otra forma en que David expresó su continua confianza en Dios. Para David, el objetivo de la limpieza y la restauración era renovar su relación con Dios. David no quería un Dios que lo limpiara y que permaneciera distante, o que él sintiera que permaneciera distante. No, él quería que verdaderamente lo limpiara, pero que también tuviera esa sensación correcta de que Dios estaba siempre con él. Por eso le dice, no me eches delante de ti. Acuérdense del castigo de Caín, que posiblemente David podría tener aquí en mente como culpable de asesinato. ¿Se acuerdan? Caín fue desterrado. Y David posiblemente decía, chin, yo me pongo en la misma condición que Caín. Maté a un hermano. Y por lo tanto, yo también puedo ser desechado, desterrado. Y por eso le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos cómo el trasfondo probable de este temor de ser ahora un náufrago espiritual era el ejemplo de Saúl, de quien se había apartado el Espíritu del Señor. Eso lo vimos ya en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, ¿se recuerdan? Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces, el alma que está verdaderamente arrepentida no teme más que la idea de ser rechazada de la presencia del Espíritu de Dios y de ser abandonada por Dios. Y este es el efecto más deplorable e irremediable del pecado. Recuerden que el pecado nos aleja de Dios, nos separa, pero es uno que en general quizás es el menos considerado de todos los demás pecados. Entonces, se ha notado varias de estas peticiones no se ajustan al creyente bajo el nuevo pacto. En el nuevo pacto, el creyente ya tiene un corazón nuevo y se le promete la presencia permanente del Espíritu Santo. Y este punto es técnicamente cierto, mis amados, pero no quita el sentido profundo de la necesidad de restauración y de regresar a las primeras cosas que pueden marcar a un hijo de Dios que ha errado incluso bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia. O sea, si pecamos y erramos, de inmediato tenemos que regresar a la condición de restauración delante de Dios. Ya los versículos 12 y 13 nos hablan propiamente de esto, de la restauración del gozo, de la salvación.
Y dice la palabra de Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí está el objetivo de todo lo que genera la condición de pecado cuando Dios permite, porque recordemos que también es Dios quien permite nuestro pecado. Todo viene de la mano de Dios, ¿verdad? Eso es lo que decimos en la palabra inmuná. Todo proviene de Dios, todo es porque Dios así lo quiso. Pero hay un objetivo muy claro para los que amamos a Dios. Todo nos va a ser para bendición y todo nos va a traer una enseñanza. Entonces, vuélveme el gozo de tu salvación. Fíjense, en sus muchos meses de pecado no confesado, desde que pecó hasta que llegó el profeta Natán, David sintió la miseria de la derrota espiritual. Quería una vez más el gozo propio de la salvación en aquellos a quienes el Señor rescata. Amén. Y él pedía un espíritu, que un espíritu noble lo sustentara. Esto expresa nuevamente la confianza de David en Dios para su futuro. No soñaba con sustentarse a sí mismo, porque tal confianza en uno mismo es lo que típicamente lleva al pecado, incluso a los hombres nuevos, cuando tenemos una idea de autosuficiencia, de emancipación de Dios, que pensamos que porque conocemos ya la palabra, que porque hemos estado mucho tiempo delante de Dios, ya no vamos a pecar. Acuérdense que dice claramente la palabra de Dios que el que esté firme, cuide, ¿verdad? Se cuide de no caer, porque muchas veces esa firmeza está en la humanidad y no en la roca verdadera en Cristo Jesús. Y por eso dice David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, pues en los días oscuros antes de esta confesión de pecado, David no pudo enseñar a los que estaban lejos de Dios y no vio a nadie convertido a él. Tú y yo nunca podríamos hablarle del amor de Dios cuando ni siquiera habíamos nacido de nuevo, ¿verdad? Y no lo hicimos. Nunca vimos convertirse a nadie por nuestro mal testimonio, ¿verdad? Nosotros no sabemos si David nunca hizo el intento debido a un sentimiento de culpa o si lo intentó y no vio ninguna bendición en el trabajo que hacía para el Señor, pero de una forma u otra, corregir esto con Dios fue clave para la efectividad en su trabajo espiritual. Y por eso dice, los pecadores se convertirán. Van Gemeren señala que David utilizó la misma palabra aquí traducida como convertirán, que anteriormente fue traducida como vuélveme, ahí en el versículo 12 de este capítulo 51. El salmista que oró vuélveme, también ora para que pueda ser un instrumento en la restauración de los pecadores a los caminos del Señor. Fíjense nada más, cuando ustedes y yo lleguemos a ese nivel, ¿ah? Por eso a David se le considera un gran sadik, un gran justo, porque entendió correctamente el proceso, por qué Dios le permitió el pecado, por qué Dios lo restaura, bueno, primero lo confronta, después lo restaura y ahora lo lleva a ser un pleno partícipe del reino de Dios a través del testimonio. Así es como es nuestra vida delante de Dios. Y por eso David empieza una restauración de la alabanza. Dios empieza una restauración de la alabanza de David entre los versículos 14 al 17 y dice la palabra de Dios, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, David vemos cómo estaba profundamente consciente de su pecado de asesinato contra Urías. Por eso le dice, líbrame de homicidios. Y aunque no hace ninguna referencia específica a su adulterio en este salmo, sentía que debía hacer una mención específica de este gran pecado, del homicidio. Y una petición así presentada al Dios de mi salvación seguramente sería contestada. Miren, el criminal infeliz suplica
en este versículo, como lo vemos, la ayuda y la liberación divina, como si no solo oyera la voz del sangre inocente clamando desde la tierra, sino como si viera al asesinado Urías, perdón, viniendo sobre él en busca de venganza, como un hombre fuertemente armado. Y por eso le dice, Dios de mi salvación, ¿verdad? Después dice, cantará mi lengua tu justicia. David sabía que con su culpa, tratada ahora delante de Dios, restaurado delante de Dios, podría cantar nuevamente en voz alta para que publicara su boca la alabanza a Dios. Piense nada más. ¿Cuántas veces ustedes y yo, con honestidad, siendo verdaderamente honestos, nos hemos callado en la alabanza porque sentimos el peso de nuestro pecado? Mis amados, primeramente necesitamos arrepentirnos. Primeramente necesitamos hacer teshuvá, llegar a la presencia de Dios y pedirle en el nombre de Jesús que perdone nuestras transgresiones y quitar el peso de nuestra culpabilidad para poder alabar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces vemos cómo y creemos que los meses de pecado, cuando David no lo confesó, estuvieron silenciados de un espíritu de verdadera alabanza. No podía levantar su alabanza. Y lo reconoce, dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. O sea, David expresa el principio presentado en el Salmo 50, en lo que veíamos ayer, y comprendía que aunque el sacrificio de animales tenía su lugar, lo que Dios realmente deseaba estaba en el corazón del hombre. El hecho de declarar que yo lo daría, pues dice Spurgeon que David habría estado bastante contento de presentar a decenas de miles de víctimas si esto hubiera cumplido, ¿verdad? Con el caso, ¿verdad? Delante de Dios. Hubiera satisfecho a Dios. Y de hecho, todo lo que el Señor prescribió lo habría cumplido con alegría. Pero él se da cuenta de que aun cuando hubiera podido asesinar a miles de animales para sacrificio, lo que Dios quería era el quebrantamiento de su corazón. Ujú. Y por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. O sea, aquí ya vemos cómo David tenía un gran amor por la casa de Dios y había patrocinado muchísimos sacrificios a Dios. Sin embargo, ahora entendía que uno podía sacrificar un animal o muchos animales a Dios sin un corazón contrito y humillado, porque así lo hacía mucha gente. Recuerden que ellos se formaban, sacrificaban al animal y después salían de allí y se peleaban con el otro o ya llevaban un pensamiento equivocado y tenían que volverse a formar porque no habían hecho el sacrificio con un corazón humillado, contrito delante de Dios. Quizá David había ofrecido muchos sacrificios en el altar de Dios en sus meses de pecado no confesado, pero ahora él reconocía el vacío de todo eso y el valor de su actual espíritu quebrantado y su corazón contrito y humillado al comprender su pecado delante de Dios. Dice Spurgeon, si tú y yo tenemos un espíritu quebrantado, toda idea de nuestra propia importancia desaparece. Dice Spurgeon, ¿de qué sirve un corazón quebrantado? Bueno, muy parecido al uso de una olla rota o a una jarra rota o a una botella rota. ¿De qué sirve? Bueno, sirve para que Dios ahora lo tome, ¿verdad? Ese corazón roto, ese corazón quebrantado, y como buen alfarero nos lleve a una condición completamente diferente, al corazón contrito y humillado. Esto es lo opuesto, mis amados, a ese corazón duro o pedregoso, a ese corazón de piedra del que tanto leemos en la palabra de Dios, que significa un corazón insensible a la carga del pecado, un corazón que es obstinado y rebelde contra Dios, que es inminente e incorregible. Por eso Dios necesita un corazón quebrantado, roto. El corazón limpio debe continuar contrito para que no deje de estar limpio. Por eso necesita Dios que lleguemos hasta ese nivel. Y ya cuando lo comprendemos, podemos declarar justamente como David, no despreciarás tú, oh Dios,
un corazón contrito y humillado. Entonces ahora es fácil imaginar que muchos en los días de David despreciarían su corazón contrito y humillado. Lo que él hizo, tomar a la mujer que deseara y matar a cualquiera que se interpusiera en su camino, pues era una conducta esperada de los reyes del mundo. ¿Ah? Quizá los reyes vecinos estaban hasta desconcertados sobre por qué algo como esto molestaba a David, si ellos podían hacer y deshacer a su antojo. Pero para David no importaba lo que pensaran los demás. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado y era eso suficiente. Recuerden lo que sucedió con su esposa, con Milca, cuando ella se burla de cuando David danzaba gozoso porque venía el arca del pacto, la presencia de Dios la regresaba a su lugar. ¿Y qué le dice? Yo me haré más vil por causa de Jehová. Si para ti esto es vileza, no me importa lo que tú digas. Lo que me importa es lo que Dios ve en mi corazón. Y por eso Él dice, no despreciarás tú. Este es un gran consuelo para aquellos que se sienten abatidos por el pecado y por el temor a la ira, para aquellos que se encuentran en el umbral de la desesperación. Dios no va a despreciar nuestro corazón cuando nos presentamos delante de Él contritos y humillados. Y entonces viene el final del capítulo, la restauración del bien al reino. Y dice la palabra de Dios, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, por último, mis amados, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Aquí vemos cómo David se dio cuenta de que en su pecado no solo fracasó como hombre, no solo fracasó como esposo, no solo fracasó como padre, también falló como el rey del pueblo de Dios. Ahora, humildemente le pedía a Dios que le devolviera su favor al reino, no a él directamente, sino al reino que él presidía. Mis amados, no sabemos si hubo una demostración evidente del disgusto de Dios contra el reino de Israel en este periodo del pecado no confesado de David. Pero ya sea que hubiera o no una demostración evidente, David entendía que había un aspecto de la restauración en términos del reino que necesitaba ser abordado y necesitaba ser restaurado. Y ya por último dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Recordemos que bajo el antiguo pacto, David sabía que Dios aún no había terminado con los sacrificios animales. Esos sacrificios de animales siguieron hasta que Jesucristo viene y se hace el parteaguas de la humanidad, se hace el parteaguas de los sacrificios, ¿verdad? Porque en ese tiempo, en el tiempo de David, aún se tenían que ofrecer becerros sobre el altar de Dios. Con los problemas del corazón abordados, esos sacrificios podrían estar llenos de significado y beneficio para la vida de David y para la vida de su nación. Entonces, también es posible que David tuviera en mente los sacrificios que se ofrecían regularmente en nombre de Israel, en nombre del pueblo, y que pudieran ser restaurados a su significado y beneficio en nombre de la nación. Hoy, mis amados hermanos, tenemos la gran bendición de que ya no necesitamos el sacrificio de animales. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con el sacrificio perfecto. Y a partir de ahí, ni los judíos siquiera siguen haciendo sacrificios de animales. Curiosamente, no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, no lo aceptan como el Mesías, pero simplemente aceptaron que el sacrificio perfecto fue llevado a cabo. Hoy es el día en que tenemos la gran bendición de Dios. Permitamos que nuestro corazón contrito, humillado, esté siempre delante de Dios en esa condición. Que Él sea el que se encargue de restaurarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Una disculpa por el tiempo, pero era necesario. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.